Seguimos con más información y el tema de los últimos días definitivamente ha sido la alza de contagios de COVID-19 y para eso nos acompaña el doctor Jesús Abraham Simón. Él es especialista en inmunología para platicar de cuáles pudieran ser algunas causas de toda esta situación. Bienvenido al aire, doctor. Buenos días, Viridiana. Un gusto estar con ustedes y platicar con su auditorio. Quedo a su servicio. Se ha estado platicando mucho sobre las variantes de COVID-19, que si hay nuevas cepas, que si vienen de Brasil, que si vienen de Reino Unido. Platícanos un poco sobre este término de variante de COVID-19. Bueno, mira, Viri, voy a tratar de poner una analogía. Recordemos que el virus SARS-CoV-2 es un virus RNA. Y al igual que el DNA, el RNA es una especie de receta, una receta para construir algo, en este caso un virus que se llama SARS-CoV-2. Y el virus, a través de diferentes vías, puede ir cambiando de su forma original. La cepa original fue la primera que logró infectar a humanos, pero por diferentes razones, que si tenemos tiempo platicaremos, este virus ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hoy en día tenemos 4 cepas que preocupan. Sus nombres son confusos, pero la terminología se ha simplificado. Y hoy en día los conocemos con el alfabeto griego de una manera muy simple, que son la cepa alfa, que es la de Reino Unido, la cepa beta, que es la sudafricana, la delta, que es la brasileña, la delta, que es la de la India, y la gamma, que es la de Brasil. Entonces esta es la nueva nomenclatura para tratar de simplificar el entendimiento y reconocimiento de estas cepas. Doctor, buenos días, le saluda Jesús Estrella. Doctor, esto podría estar provocando evidentemente una nueva ola de reinfección de COVID-19, de acuerdo a estas variantes. Esa es la primera pregunta que tengo y la segunda es, ¿cómo es que surge de acuerdo a los genes de cada nacionalidad, de cada persona, se dan estas variantes? ¿Por qué específicamente con estos países? Son 2 preguntas complejas. Vamos a empezar por la primera. ¿Es posible que en Yucatán el comportamiento de esta nueva oleada que veníamos ya prediciendo en semanas previas pueda deberse a variantes? Yo el día de ayer pude ver algunos comunicados de prensa de la Secretaría de Salud y en unas el secretario de Salud informa que ha enviado para identificación de las cepas que están circulando en Yucatán. Me parece una extraordinaria decisión. Nosotros tenemos que entender que la pandemia va a ir cambiando a partir de la generación de estas nuevas cepas. Y la implicación que tiene la aparición de estas nuevas cepas no solamente es que pueden hacerse resistentes a vacunas, sino que además pueden ser mucho más transmisibles y pueden estar asociadas a mayor mortalidad, especialmente la de Reino Unido y la de la India. ¿Y por qué mutan estas? ¿Por qué cambian este virus? Todos los virus y todos los seres tienen capacidad de ir cambiando a través del tiempo. Los virus cambian por error. Recordemos, les decía al principio que el RNA es una especie de receta. Imagínate que sea la receta de la abuelita para preparar un guiso regional. Y esta receta va pasando de generación en generación. Y en principio, el primer error se puede dar al copiar la receta. Cada vez que el virus se transcribe, puede haber un error de transcripción y a ir cambiando. Hay otras razones, de repente, en la necesidad del virus de sobrevivir, al igual que una receta de un guiso casero, a través de las generaciones se pueden ir adicionando elementos, quitando algunos otros para que vaya mejorando este guiso.
Algo ocurre así con el virus. Entonces hay muchas razones para las cuales el virus esté cambiando de una manera constante. Y debo decir que entre los virus en general es muy estable. O sea, sí hay mutaciones, pero no tantas como otros virus. Influenza muta muchísimo. Y otros virus que circulan. Entonces, la razón esencial es que cada vez que se transcribe, que se copia esa receta, pueden haber errores, pueden haber cambios. Y mientras más contagios hayan, mientras más grande sea la dispersión, pues más copias se tendrán que hacer. Y esto desde luego incrementará las posibilidades de que hayan mutaciones. Y países como Reino Unido y la India, Brasil, Sudáfrica, en algún momento de la epidemia, tuvieron muchísimos casos, tuvieron una incidencia muy alta, y esta alta transmisión pudiera estar generando, entre otras cosas, estos cambios en las cepas de virus. Es el mismo virus, pero con algunos elementos que van cambiando. Cuando llegan las vacunas, que se da cierta sensación de alivio, de que las cosas están más próximas a terminar, ¿qué va a pasar con las vacunas con estas mutaciones? Wow, Viri. Es algo que todavía no tenemos información completa, pero sí hay suficiente información que debe dejar tranquila a la comunidad en parte. Y mira, hablemos de las 4 cepas dominantes más importantes, que son la alfa, la beta, la gamma y la delta. Entonces, hay información parcial, y de la que se cuenta más información es de la vacuna Pfizer. La vacuna Pfizer se han hecho múltiples estudios y se ha podido ver que si bien reduce la eficacia de la vacuna ante estas nuevas cepas, todavía es capaz de generar inmunidad contra ellas. Tenemos información parcial de la vacuna AstraZeneca, que no es muy eficaz para todas las variables. Creo que Johnson & Johnson ha hecho algunos ensayos y ha mostrado cierta eficacia solo con 2 cepas, y la Sinovac solo contra una de estas variantes. Entonces, esta es una discusión que en este momento, dentro del ámbito científico, se está tratando de resolver. ¿Será necesario crear nuevas vacunas? ¿Será necesario adicionar nuevas dosis para protegernos de estas cepas? No hay respuestas al respecto, pero lo único cierto aquí es que al virus, las vacunas se diseñaron para el virus original, y al este virus estar cambiando continuamente, tarde o temprano las vacunas irán perdiendo su eficacia. Y esto no es una buena noticia, pero la comunidad científica está trabajando intensamente en tratar de resolver este problema que ya lo tenemos encima. Mientras tanto, doctor Jesús Abraham, Simón, los ciudadanos, sabemos de que ahora en este reto que tiene Yucatán, un reto complicado por lo que se está presentando, con los recientes números de hospitalizaciones que van en aumento, los números, aumento de casos nuevos de COVID-19, ¿cuál es el papel en medio de tal vez situaciones sociales de conflicto, donde pues los ciudadanos dicen ya estar cansados, hartos, donde muchos otros tal vez no les cayó el 20 de lo que fue la primera vez con un confinamiento? Nuestro papel como ciudadanos ante todo esto complejo, mientras obviamente los especialistas, los científicos están en esta dura tarea, esta lucha constante. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el papel que nosotros nos toca ante estos retos? Mira, hay que verlo desde 2 perspectivas, y yo puedo entender que la gente está muy cansada. La gente no está acostumbrada al confinamiento. El ser humano es un ser social, y es muy difícil para la gente estar encerrada, pero hay que entender una cosa, y esto lo platicábamos la vez pasada. Este problema no está resuelto, y creo que la llegada de las vacunas ha sido un arma de doble filo.
porque ha generado una sensación de falsa confianza en la gente, de que las vacunas van a resolver completamente este problema. Yo insisto, como les platicaba la vez pasada, tanto vacunados como no vacunados, debemos continuar con todas nuestras medidas de autocuidado, porque es la única manera que vamos a contener esta pandemia. Yo creo que esta pandemia, yo revisaba un video hace unos días de las primeras entrevistas que vi, y desde el principio mencionaba que hemos menospreciado terriblemente la capacidad de este virus. Y hasta este momento no conocemos cuál es su verdadera magnitud, su capacidad de hacer daño. O sea, lo que hemos visto es el comienzo de lo que este virus pudiera representar. Necesitamos ser conscientes de esto y contribuir a través del autocuidado y a través de continuar con las medidas de prevención, porque tarde o temprano, si es que no están ya aquí con nosotros, y esto espero que lo sepamos pronto, estas cepas que son más contagiosas y asociadas a mayor mortalidad van a llegar, si es que no ya están aquí con nosotros y son los responsables de esta tercera ola. Es algo que no sabemos y espero que pronto tengamos respuestas. Doctor, tal vez me salga un poco del tema, pero sí me causa mucho interés, sobre todo para que la ciudadanía esté consciente de esto. ¿Hay algún estudio, ya se ha hecho alguna observación de cuáles pudieran ser las repercusiones a largo plazo de alguien que tuvo COVID-19, tal vez en algún estadio grave, que necesitó cuidados intensivos? Se ha hablado mucho de daño, evidentemente de daños pulmonares, de daños renales. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo o incluso permanentes? ¿Ya se tiene alguna información sobre eso? Sí, Viridiana, hay mucha información al respecto. De hecho, ya se empezó a hablar de algo que se llama el COVID largo, es decir, que la enfermedad no acaba cuando muere el virus, cuando se acaba la infección, porque como tú mencionas, puede tener secuelas o repercusiones a largo plazo. Y a mí no me preocupan tanto las orgánicas, me preocupan los aspectos psicológicos. Los aspectos psicológicos no solamente de los sujetos infectados gravemente, sino los aspectos psicológicos de toda la sociedad. Yo creo que la gente ya está muy cansada de esta situación y tenemos que tratar de encontrar dentro de nosotros un último esfuerzo para tratar de cuidarnos. Y hablar de COVID largo es otro tema y me parece que podría ser motivo de otra conversación en donde hablemos de manera muy específica cuáles son las secuelas que puede dejar el COVID en los individuos, que afortunadamente ocurre en la menor parte de los casos, y qué impactos puede tener la infección a largo plazo. A mí, de verdad, lo que más me preocupa son los impactos psicosociales, que no hemos todavía dimensionado, porque todavía estamos dentro de la pandemia. La pandemia después de la pandemia es todavía una incógnita que tendremos que resolver con paciencia a través del tiempo. Pues ahí está la información, doctor Jesús Abraham Simón, especialista en inmunología. Muchas gracias por resolver nuestras dudas, por brindarnos toda esta información. ¿Dónde le podemos ubicar si queremos resolver más dudas, doctor? Pueden hacerlo a través de mis redes sociales. Yo siempre estoy a disposición de quien quiera resolver alguna duda. Y si me permites, quisiera enviar un mensaje final a la gente. De verdad, lo decía la vez pasada, este virus no se ha ido, sigue con nosotros. Fui severamente criticado por mucha gente que estaba tachándome de alarmista y generando pánico. Y hoy en día esto ya es una realidad y no tiene mucho tiempo que hablamos del tema. Entonces es muy importante que seamos conscientes que no solamente la pandemia sigue aquí, sino que la pandemia está cambiando por estas nuevas cepas de las cuales hablábamos. Así que tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a los nuestros. Y muchas gracias a ustedes como siempre. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días.